Bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para la unidad naranja y esperemos pues que en esta unidad podamos aprender e ir avanzando en nuestra guía de autoaprendizaje. Iniciamos con la sesión número 1 y en la sesión número 1 pues se nos están dando en los conocimientos previos, se nos están dando algunas oraciones y vamos a irlas leyendo. Algunas veces la hemos escuchado con nuestros familiares, con nuestros abuelos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Y la primera oración dice, mi abuelo dice que ha visto una serie de lluvias intensas en estos 50 años. La segunda dice, fui parte de una sucesión de acontecimientos culturales importantes en mi comunidad. Y la última, pagué mi motocicleta al banco en una secuencia de cuotas. Si nos damos cuenta entonces, la palabra serie, sucesión y secuencia son sinónimos y es lo que vamos a tratar de resolver, tratar de ir comprendiendo en estas 4 sesiones de este primer video. Tenemos entonces nuevos aprendizajes y en los nuevos aprendizajes pues se nos informa que nosotros tenemos un orden natural y un orden convencional. Cuando hablamos de orden natural pues estamos trabajando de que es por la naturaleza misma. Y cuando hablamos de un orden convencional, estamos hablando que por una conveniencia, por un convenio o por algo que a nosotros nos pueda ayudar, es de que se ha establecido un orden convencional. Y nos dan este ejemplo, el orden de la programación de la radio durante el día, ¿verdad? Entonces, dependiendo del locutor, pues así se va a establecer el orden para trabajar en la radio. Luego tenemos la ejercitación. Y en lo que es la ejercitación, pues se nos pide a nosotros que determinemos si son eventos naturales o son eventos convencionales. Y el primero dice el crecimiento de un árbol de eucalipto. Pues es un orden natural, ¿verdad? Porque es el crecimiento de una planta y recordemos que nosotros pues no intervenimos directamente en el crecimiento de una planta más que con el cuidado. También se nos presenta el horario de clases. Acá ya es un orden convencional. ¿Y por qué es un orden convencional? Porque el horario de clases está establecido dependiendo del espacio que el catedrático tenga para compartir la clase. Pasamos a la sesión número 2. Y en la sesión número 2 a nosotros en la activación de conocimientos, entonces se nos pide que respondamos. Y acá pues nos hacen la siguiente pregunta. Los números primos tienen un orden. ¿Qué posición le corresponde al 97? Recordemos que cuando hablamos de orden de números primos, estamos hablando del 3, del 5, del 7, del 11, y entonces dice que al número 97 le corresponde la posición número 25. Luego también nos pide, determinemos el orden de los últimos 4 presidentes de Guatemala. Bueno, este ejercicio ya les corresponde a ustedes hacer el orden correspondiente. Vamos entonces a nuevos aprendizajes y entonces vamos a trabajar lo que es una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Y dice que la sucesión es un sistema ordenado o conjunto ordenado en el que es importante el orden en que aparecen sus elementos, ¿verdad? Quiere decir uno tras otro, pero es muy importante el orden en que aparece. Cuando hablamos de sucesión, dice que existe una sucesión infinita o sucesión finita. Cuando es infinita, sus elementos, el orden, pues no tiene un fin. Y cuando hablamos de finita, pues va a tener un límite, ¿verdad? A eso se refiere infinita e infinita. Y muchas veces para trabajar una sucesión, entonces se nos da esta expresión, ¿verdad? Entonces, en la ejercitación nosotros vamos a trabajar esta expresión. Veamos entonces, en la ejercitación, y dice acá, conjunto de números enteros positivos. Recordemos que los números enteros positivos son infinitos. Acá tenemos entonces una sucesión infinita, pero nos están dando 5 números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos dan un dato muy importante, donde A1 es 5, donde A1 es 5. Bueno, por el momento estamos ahí, pues vamos a ir explicando esta situación.
¿Cuáles son los 4 términos de esta sucesión? Nos preguntan, ¿cuáles son los 4 términos de esta sucesión? Entonces acá, dado que se indica una condición, este orden es convencional. Tiene 4 términos, A1, A2, A3 y A4. Y se nos dice, encuentre el valor de cada término. O sea que vamos a buscar nosotros el valor de A1, A2, A3 y A4. Y para hallar el valor de ese término, nosotros vamos a usar esta expresión. A enésima es igual a A enésima menos 1 más 2. Esta es la expresión que vamos a utilizar. Acá, pues, vamos a tratar nosotros de describir esto que está acá para que no nos cueste al momento de trabajarla. AN dice que es un dato desconocido. AN son datos desconocidos que nosotros debemos de buscar. Menos 1, ya nos dieron un dato, ya nos están dando acá menos 1. Acá esto puede variar, puede ser menos 2, menos 5, menos 10, dependiendo, ¿verdad? Acá ya nos están dando un dato. Y este 2 es una constante que vamos a usar acá en esta expresión. Puede ser por 4, más 3, más 1, dependiendo la condición que nos estén dando. Entonces, como nos están pidiendo que desarrollemos estos 4, que busquemos los 4 términos, entonces los vamos a buscar. Y nos dicen A1, y acá ya tenemos nosotros A1, pero A1 es 5, entonces vamos a colocar el número 5, porque ya nos están dando esta referencia. Ahora entonces busquemos el segundo término, que sería A2. Entonces vamos a colocar nuestra expresión. A enésima es igual a A enésima menos 1 más 2, que es lo que tenemos acá. Vamos a cambiar los datos y acá tenemos A2. ¿Por qué A2? Porque estamos trabajando acá. Vamos a buscar la segunda expresión. Por eso escribimos A2. A2 menos 1 más 2. Entonces, si usted se da cuenta, estamos colocando acá A y estamos colocando el 2, que es el dato desconocido que queremos encontrar. Más 2, dice. Acá de una vez trabajamos. 2 menos 1 es 1, ¿sí? 2 menos 1 es 1 y colocamos o bajamos más 2. Ahora me doy cuenta que A1 dice acá. Y si voy a la tablita, A1 es 5. A1 es 5. Entonces, ese 5 es el que voy a colocar acá porque me está dando este dato. A1, entonces coloco el 5 más 2. 5 más 2 igual a 7. Quiere decir que A2 entonces es 7. Ya encontramos el segundo término. Ahora nos piden que encontremos el tercer término. Entonces vamos a trabajar acá nuevamente nuestra expresión, solo que acá como nos está pidiendo que trabajemos A3, entonces vamos a trabajar A3. Acá si usted se da cuenta, acá era A2, A3. Aquí ya estamos variando. Colocamos nueva A3 menos 1 más 2. Trabajamos 3 menos 1, 2. A2 más 2. Y si yo busco A2 en la tablita, entonces me da 7. Quiere decir que ese 7 lo arrastro para acá porque ahora ya tengo ese dato que era desconocido y ya tengo un dato conocido. 7 bajo el 2 más 2. 7 más 2 es 9. Quiere decir que A3 es igual a 9. A3 es igual a 9. Entonces ya tenemos acá el tercer término. Busquemos el cuarto término. Mantenemos nuestra expresión, ¿verdad? Y trabajamos entonces. A4, porque estamos buscando A4, es igual a A4 menos 1 más 2. Entonces acá es donde nosotros vamos a trabajar. 4 menos 1 me da 3. Y A3, cuando yo busco en mi tablita, A3 es 9. Entonces ese 9 lo voy a colocar acá. A3 es 9. Acá aparece A3, 9, A3, 9. 9 más 2, ese 2, miren, es constante, viene siempre hacia abajo. Acá tenemos entonces A4 es igual a 9 más 2. A la hora que yo sume 9 más 2 me va a dar 11. Quiere decir que A4 es igual
a 11. Entonces ya lo coloco en esta tablita, ¿verdad? Entonces ya para esta es una ejercitación y ahí mismo en nuestra guía de autoaprendizaje también aparecen otros ejercicios que ustedes pueden ir desarrollando. Ya tenemos acá pues un ejemplo para cómo trabajar. Pasamos a la sesión número 3 y en la sesión número 3 pues vamos a la activación de conocimientos. Y dice, en la siguiente imagen se muestra la sucesión finita de 6 elementos consecutivos. Entonces vemos ahí nosotros una gráfica, vemos ahí nosotros que aparece esta imagen, ¿verdad? Esta imagen aparece acá. Y nos hacen la pregunta, ¿cuál es la expresión que representa esta secuencia? Recuerden que estamos hablando de expresión. Cuando hablamos de expresión es que nos están pidiendo cómo trabajar esa secuencia, ¿verdad? Entonces tenemos acá que la expresión es a enésima es igual a n menos 1 más 4. Si se dieron cuenta, en el ejercicio anterior era más 2, ahora acá tenemos más 4. Veamos si se cumple la condición. Entonces, A2, porque vamos a buscar el segundo término, acá vamos a buscar el segundo término, A2 es igual a A2 menos 1 más 4. Entonces, ahora que cambiamos, dice A2. A2 es el dato desconocido que yo tengo, ¿verdad? Menos 1. Entonces, estamos trabajando acá. A1, sabemos entonces cuando yo trabajo A2 menos 1, me está dando A1, que es 5, Entonces tenemos acá A1 más 4. Y si A1 es 5, entonces coloco 5. A1 es 5. 5 más 4 me da 9. Quiere decir entonces que A2 es igual a 9. Y si nos damos cuenta acá, 5, y si saltamos en esta curva, entonces nos da 9. O sea que sí está bien nuestra expresión. Yo les invito para que usted siga utilizando esta expresión y que usted siga comprobando los términos que siguen. Vamos ahora con nuevos aprendizajes. Y tocamos nuevamente lo que es las sucesiones infinitas e infinitas. Y ya hemos dado pues una referencia de esto donde decimos que la sucesión infinita es lo que no tiene límite y la finita es lo que sí tiene un límite, ¿verdad? Entonces dice acá, leamos las siguientes características y acá se nos dan tipos de sucesiones y tenemos una sucesión creciente. Esto quiere decir que va creciendo. Y si nos damos cuenta acá en el ejemplo tenemos 2, 4, 6, 8, 10, o sea que va en aumento. Cuando hablamos de una sucesión decreciente es que en lugar de aumentar disminuye. Y si usted se da cuenta acá iniciamos con 5, 3, 1, menos 3 y menos 5. O sea que no vamos hacia arriba sino vamos hacia abajo. Y en una sucesión oscilante es cuando subimos y bajamos. Subimos y bajamos. En este caso tenemos 3 menos 6, 9 menos 12, 15 menos 18. O sea que no avanzamos siempre para adelante, sino retrocedemos atrás y avanzamos. Retrocedemos y avanzamos. Esa es una sucesión oscilante. Y luego tenemos una sucesión constante. Cuando hablamos de una sucesión constante es que se mantiene el número. Y si nos damos cuenta acá en el ejemplo, pues aparece, si usted se da cuenta, 5, 5, 5, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la ejercitación. Y dice va que identifiquemos en la casa objetos o aspectos que tengan una sucesión finita. ¿Y cuáles tienen una sucesión infinita? Pues yo les voy a dar un ejemplo entonces de una sucesión finita. Y es algo muy común y que nos alegra mucho en una época muy hermosa del año como es la Navidad. Y pues tenemos acá estos foquitos navideños, ¿verdad? Estas lucecitas navideñas, que es una sucesión finita. ¿Por qué? Porque si yo compro una serie de 50 lucecitas, ya sé que hay 50 foquitos ahí, ¿verdad? Entonces hay un límite. Pero si yo miro una casa decorada con muchas luces, pues pueda que se convierta en infinita porque no las voy a poder contar. Entonces ahora pasamos a la sesión número 4. Y entonces vamos a la activación de conocimientos previos. Y ahí pues vamos a trabajar nosotros, dice la siguiente figura ilustra una secuencia de crecimiento, o sea que vamos a ir hacia arriba.
y entonces se nos presenta estos números triangulares y nos damos cuenta que aparece 1, 3, 6 y así sucesivamente va creciendo este triángulo. Pero también se nos da esta expresión que debemos de poner en práctica. Entonces vamos a trabajar la expresión que se nos da y dice determinemos cuál es la forma enésima en este caso. Entonces trabajamos acá. Trabajamos esto, lo vamos a colocar acá, ¿verdad? Nuestra expresión y es enésima entre enésima más 1 dividido 2, ¿verdad? Recordemos acá que cuando no tenemos ningún número o ningún signo, pues entonces nos da idea de multiplicación. Entonces trabajemos. Tenemos 2 porque vamos a encontrar este dato, el número 2, la segunda posición, entonces vamos a colocar 2 de n. Nuevamente como es n, colocamos 2 más 1. Y vamos a trabajar entre, ¿verdad? Entre 2. Entonces, trabajamos, como siempre, una jerarquía de operaciones. Trabajamos primero paréntesis. 2 más 1 nos da 3. Y como no hay ningún signo entre el número y el paréntesis, entonces vamos a multiplicar. 2 por 3, 6. Y 6 dividido dentro de 2 me va a dar 3. Entonces quiere decir que el segundo término debe tener 3 puntos. Y si nosotros comprobamos, efectivamente tiene 3 puntos. Yo les invito para que usted siga comprobando el resto de triángulos, ¿verdad? A través de esta expresión. Recuerde que es una activación de conocimientos previos. Luego tenemos nuevos aprendizajes. Y en los nuevos aprendizajes, pues dice que encontremos los primeros 4 términos de la sucesión siguiente. Y se nos presenta esta sucesión. Entonces acá nosotros ya sabemos que acá hay un dato desconocido, que ahora no es una suma como la que tenemos acá, sino ahora es una multiplicación y es algo creciente, o sea que va hacia arriba. Entonces busquemos, dice, los 4 términos de esa sucesión. Iniciamos entonces. AN o a enésima es igual a 2. Recordemos que el 2 está pegado a la n, entonces por lo tanto es una multiplicación también, 2 por n por 1, ¿verdad? Que es lo que se nos está dando. Convirtamos ahora, le vamos a colocar los valores. A1, que es lo primero que vamos a buscar, ¿verdad? Es el dato desconocido, ¿verdad? Luego tenemos 2 y como vamos a buscar el primer dato, pues vamos a colocar 1. Entonces 2 que se mantiene, la n que es 1 y este 1 que ya colocamos acá. Entonces decimos 2 por 1, 2 y 2 por 1 nos va a dar 2. Quiere decir que este 2 es el segundo dato y muy bien, lo hemos encontrado. Veamos el siguiente. Dice A2, entonces quiere decir la segunda posición. Y tenemos el 2 que es este. Luego tenemos n que va a ser la segunda posición. En este caso, la segunda posición es 2. Y luego tenemos 1, que es lo que tenemos acá. Entonces decimos 2 por 2, 4. Y 4 por 1, 4. Quiere decir que está correcto esta segunda posición o el segundo término. Luego tenemos el tercer término y como es 1, 2, 3, voy a encontrar el tercer término, entonces voy a colocar A3 es igual a 2. Este 2 es constante porque aparece en nuestra expresión 2. Ahora es 3 porque estoy buscando el tercer término, 3 y se mantiene el 1. Este 1 es constante, entonces multiplicamos 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. Quiere decir que evidentemente nuestro tercer término está bien. Y encontramos el último término o el cuarto término que nos están pidiendo. Como es la cuarta posición, vamos a colocar el número 4. El 2 que está acá se mantiene. Ahora buscamos la posición 4, es esto. Entonces colocamos acá 4 porque es la posición número 4 y multiplicamos por 1 que es lo que se nos está pidiendo. Y trabajamos 2 por 4, 8 y 8 por 1, 8. Quiere decir que acá nosotros hemos comprobado que evidentemente con esta expresión encontramos los 4 términos que se nos están pidiendo y que es una sucesión creciente.
Ahora vamos a nuestra ejercitación. Y en la ejercitación pues tenemos acá. Enrique ha dibujado la sucesión de números pentagonales. Y vamos a observar la figura que ahí se nos da. Esta es la figura que se nos está presentando, ¿verdad? Y dice que veamos que cumple con la expresión. Veamos si esta figura está cumpliendo con la expresión de a enésima es igual a enésima por 3 enésima menos 1, ¿verdad? Dividido entre 2. Entonces yo voy a desarrollar el término número 3. A ustedes les tocará que desarrollar el término número 4. Yo voy a comprobar el término número 3. Entonces trabajamos de esta manera. Comprobemos que A3 está ilustrado correctamente. ¿Será que Enrique colocó correctamente los números? Pues es lo que vamos a trabajar. Y tenemos acá entonces A3, porque es el término que yo voy a utilizar, ¿verdad? Voy a buscar el 3. A3. Luego busco la N, como estoy buscando el término 3, entonces voy a colocar 3. Luego dice 3, este 3 es constante, lo bajo. La N le estoy colocando porque el número está pegado a la letra, entonces me está dando idea de multiplicación. Entonces coloco por 3. ¿Por qué por 3? Porque estoy buscando la posición número 3. Y N entonces es la posición número 3. Menos 1 y luego pues ya me dice dividido entre 2. Entonces trabajamos, colocamos nuevamente el 3 y multiplicamos. 3 por 3 me da 9. Que es lo que tenemos que trabajar primero, es el paréntesis. Luego tenemos acá 9 menos 1 me da 8, ¿sí? Y 3, acá me pide que multiplique el resultado del paréntesis, entonces como el resultado es 8, multiplicamos 3 por 8, 24. Y 24 dividido dentro de 2 me da 12. Y si contamos acá hay 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 puntos, ¿verdad? Donde Enrique ha mostrado la secuencia de números pentagonales. Les invito para que ustedes puedan desarrollar la expresión, para que ustedes puedan poner en práctica esta expresión buscando el término número 4. Espero que haberles apoyado y ya saben que cualquier duda, pues estamos ahí para servirles. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito conocimiento de esta nueva experiencia que es nuestra guía de aprendizaje.